Listo, profe, ahí puse. Bueno, gracias. Miren, lo primero que voy a hacer es mostrarle el examen de una chica que aprobó ese examen práctico, ¿se acuerdan? Yo les voy a mostrar primero el examen que hicimos nosotros, que está dentro de ese grupo que les pasé ayer, y después le voy a... Porque yo quiero que empezar a mostrarle cuál es la estrategia con el tipo este, con el Ale, si nos llega a tomar él. Bien, este es el examen, miren. Este es el examen que hicimos nosotros, ¿se acuerdan que era que tomaron el 4 de agosto y que era práctico y que yo les fui explicando? Este está en el grupo que pasé ayer que dice Ale todo, solo que yo lo dejé solito. ¿Se acuerdan que era el que decía que nos daba las actividades? Nos decía contribuyente que viene los datos del impuesto a la ganancia, si era grabable, no grabable, si estaba exento, y le daba las actividades. ¿Se acuerdan que decía, a ver, ya lo voy a dando un poquito? Ah, vale, hemos visto varias cosas que por ahí uno no se acuerda. Vieron que vimos acá, decía abajo, actividad de contador público con ejercicio profesional independiente, docente universitario, alquila inmueble, tiene inversiones, titular de una empresa unipersonal, no lleva libro. Y ahí nos decía cada una de las actividades, las teníamos que ir escribiendo. Yo le voy a mostrar un examen de una chica que se sacó 4 y le voy a mostrar todos los errores que tiene ese examen, pero qué tiene a favor ella que hizo todo. Contestó todo, ahora les muestro. Y ella incluso mezcló, no, no es que siguió, por supuesto, no es lo mismo, nosotros hemos tenido el tiempo del mundo, además, bueno, yo me dedico a esto hace mucho, entonces yo les fui ordenando a ustedes todo completo, así, pero cuando uno rinde, bueno, no tiene ese tiempo, ni tampoco se les mezcla todo, sí entiendo yo eso también. Yo ahora le voy a mostrar el examen, que ella me lo pasó gentilmente, digamos, para que yo les voy a mostrar para que vean que tampoco es que tiene que ser perfecto el examen, sino tiene que haber, tiene que estar resuelto. Bueno, acá les muestro, bueno, este es el examen, ¿no? Ahí lo están viendo ustedes. Impuesto a las ganancias. ¿Se acuerdan que era contador, tenía una empresa unipersonal, ve? Y pone, en cuanto a la profesión de contador, corresponde asignarle la cuarta categoría, imputa por el criterio de lo percibido, admite deducciones personales del artículo 30, o sea, se va de las ganancias, se pasa a las deducciones, dar de familia, deducción especial, algunos requisitos para poder deducir estos puntos son, y comienza a hablar de las deducciones personales, no de la ganancia de cuarta categoría, ¿sí? Y dice, los aportes pago al día del vencimiento, deduce 4 veces el mínimo no imponible, no. Ahí se dice que deduce, bueno, el mínimo no imponible incrementado en 2,5 veces, no 4 veces, ¿sí? Dice, ante la deducción especial se deberá existir quebranto, para dicha declaración jurada se aplica el impuesto global, artículo 94. Como docente, y miren, como docente universitario estaría exento del impuesto, porque ella considera que el sueldo no supera el límite que está grabado, pero la idea, cuando él le dice que le hicieron las deducciones, todo era para que ustedes desarrollen cuarta categoría, cómo se imputa el sueldo, y ese tipo de cosas que van los conceptos remunerativos y no remunerativos, nada de eso. Después, en cuanto al alquiler de inmueble, encuadra dentro de la primera categoría renta al suelo. Estamos bien, criterio de lo devengado. Bien. Ya que importa el hecho que produjo la ganancia sin importar su cobro. O sea, ahí explica que el devengado. Si puede deducir el importe de mantenimiento, pone. El alquiler correspondiente al periodo 2017 es una ganancia exenta por el impuesto. No, no hay ganancia exenta. El 2000, ¿entienden? Está grabado que contrata el inmueble para, porque dice que el inmueble lo contrata para casa habitación, no, pero él, mi casa habitación como contribuyente, la que está, no está alcanzada por el impuesto, pero si yo alquilo un inmueble a terceros y lo va a utilizar como casa habitación, si está grabado eso. También ahí hay otro error. O sea, el sueldo de relación de dependencia no lo desarrolló. Acá este alquiler estaría mal, ¿sí? Según la modificación sobre el alquiler de inmueble persona humana, realiza dos no grabados. No, esto del 1 del 1 al 18 para la venta de inmuebles. O sea, esa parte está mal.
La venta inmueble está alcanzada por el impuesto celular. Ah, cierto que lo venden en diciembre, pero no está, no se vendió después. No, eso está mal porque no es cuando se vendió, sino cuando lo adquirió. Y lo adquirió antes del 1 del 1 del 18. Por lo tanto, la venta está no grabada. Ve acá ella pone que está alcanzada por el impuesto celular. También está mal esa parte. A inversiones relacionadas corresponde a la segunda categoría, criterio de lo percibido. El préstamo observado se interpreta para la normativa con un interés presunto, no porque préstamo entre familiares no hay interés presunto. Y la parte del plazo fijo no dijo nada. Los honorarios facturados se imputan en cuarta categoría. Puede deducir sueldo y cargas sociales del personal. Grupo familiar, dentro de las deducciones personales, el quinto no hay nada. No podrá deducir por su cónyuge ya que la misma recibe ingresos, sí por sus hijos. Chao. El pago de medicina prepaga no puede exceder el 5%. Explotación del personal, la determinación del impuesto debe participación, patrimonio neto, activo menos pasivo. Acá está en bienes personales. La actividad encuadra dentro de la categoría, o sea, renta de actividades comerciales. Bien, podrá deducir sueldo y cargas de deducciones no admitida, columna 2. O sea, medio, ve ahí pone interés fiscal, multa, bienes personales. Para el contador sí toma los bienes que posee en el país. Tabla 1, alícuota, ve acá dice tabla 1, alícuota 0,50. No, porque la tabla 1 tiene varias alícuotas. Admite mínimo no imponible, está inmueble, casa, habitación. Tiene un mínimo no imponible especial. El crédito prendario está alcanzado por el impuesto porque por la casa habitación. Quiere decir que lo podía deducir. El automóvil es considerado que la evaluación de AFI, por lo que la normativa dice que se imputa el mayor. Evaluación, valor neto actualizado. No está bien. El saldo de caja de ahorro está exento del impuesto. Título público emitido por el Estado exento. Como ven, ahora yo lo voy a salir de acá, le voy a volver porque tampoco es que no ha hecho la gauchada, tampoco es que lo vamos a criticar mucho, porque aprobó, eso es lo importante. Pero si ustedes ven lo que nosotros hicimos, que es este examen, desarrollamos toda la parte, yo le voy a recordar un poquito, la parte del departamento, fecha de adquisición 10 del 2017, ahí decíamos gasto de mantenimiento, expensas mensuales, entonces grabado, miren cómo contamos nosotros, el criterio de imputación, la ganancia se determina restando la deducción admitida, la ganancia bruta y así, ¿ven? Incluso pusimos de que el medio adelanto, también hicimos al medio adelanto, que el medio adelanto no es ganancia, es un pasivo porque se cobró por adelantado, ¿sí? El interés de plazo fijo está exento, se imputa en la columna doble, todo lo completo. Pero ¿qué tiene la chica que llegó hasta el final? Por eso yo le decía a usted conteste. Ella armó dentro de su tiempo y llegó hasta acá al final, si bien no lo hizo completo, pero escribió y bueno, listo, nos vemos. ¿Sí? Entonces, como ven que de hecho pareciera, o sea, ¿qué se puede deducir de esto? ¿Qué se puede inferir? Que si yo elaboro el, elaboro un poco, aunque sea de todo lo que, o sea, escribo de todo un poco, sería, y bueno, vamos a llegar a probar. El tema es que la verdad que pareciera que no lo ha leído. Eso era, y a esto contesta un poco mi pregunta, porque saben que mi duda era si realmente él lee todos los exámenes. Imagínense ustedes cuando rindan, van a hacer varios, y no sé si él se va a tomar el trabajo de leer uno por uno los exámenes o si ve cuánto está. Pareciera, no sé qué impresión le da a ustedes, pero pareciera que acá se fijó cuántas hojas estaban escritas. Esa es mi deducción, porque tiene muchos errores. Y bueno, habrá visto los puntos así. Honestamente, si lo lee no lo puede aprobar. Además, no está marcado nada, ¿vieron? No. O sea, bueno, ella me envió, capaz que estaba corregido, lo corrigieron, pero eso tiene más del 50% que estaría mal, porque le faltan algunas cosas y otras cosas que están mal, pero la moraleja
gracias a este examen que nos pasó la chica, es que ustedes tienen que escribir. O sea, yo tengo que tratar de contestar de todas las preguntas. Parece que ahí, por ahí anda el camino. Y le puso 4. Pero bueno, aprobó, eso es lo importante. Bueno, ahora nosotros vamos a tratar de terminar bienes personales y después nos van a quedar 3 finales completos, ganancias y bienes personales, para hacerlo así, esos 2 que yo les había pasado a ustedes, y encontré el otro también de presencial. Entonces son 3 exámenes que serían los últimos que haríamos. Recuerden que la semana que viene, el día anterior del examen, yo les doy una clase, pero esa clase no la cobro. Ya nos ponemos de acuerdo y ahí ustedes, el que participa, por supuesto, los que participan, me hacen las preguntas que crean convenientes. Bueno, primero vamos a contestar lo que puso ahí mi amigo vieron que ahí pusieron, el muchacho puso de que le habían preguntado a una chica si los bienes de uso son un activo computable o no computable, y por qué. Bien, nosotros ayer justo hablamos de eso, después varias veces, pero igual lo vuelvo a repetir, no hay problema. Los bienes de uso son los bienes amortizables, y si ustedes observan ahí en la columna donde dice activo computable, activo no computable, en no computable están los bienes de uso. Pero si esa pregunta está contestada media, porque ¿cómo sería la pregunta, la respuesta correcta si me preguntan a mí si los activos son un bien, son activos computables o no computables? ¿Por qué? Entonces yo digo que los activos que la empresa posee y los activos que la empresa compra son computables. Perdón, son no computables. ¿Por qué? Porque están protegidos ante la inflación, porque yo cambio dinero por eso, o adquiero una deuda incluso por eso. Ahora, si yo a ese activo computable lo tenía al inicio del ejercicio y lo vendí, ahí ya no es no computable, ya pasa a ser computable. ¿Me entienden? Entonces yo se lo voy a escribir a la respuesta completa. Entonces, los bienes de uso, igual ellos lo han aceptado porque tampoco preguntan y ellos no arman la respuesta en la cabeza. Estaba incompleta esa respuesta, que ellos le habían dicho que estaba bien, porque es verdad. O sea, lo primero que yo puedo decir, los bienes de uso que se poseen o se compran en el ejercicio. No, vamos a decir, los bienes de uso que poseen. Primero vamos a empezar porque eso es lo que él quiere, que posee. Vamos a contestar como ellos quieren. Tampoco vamos a decir que... Y listo. Ahí lo hacemos más sencillo. Yo por ahí por el señal me paso revolución. Ahí está. Los bienes de uso que están en el activo son no computables. ¿Por qué? Porque son activos no monetarios. Listo, esa sería la respuesta correcta. Ahí en la que nos subió el compañero, él puso, está bien lo que la chica dijo, que la chica dijo que eran no computables. Pero ¿por qué no dijo? ¿Por qué? Porque son activos no monetarios, o sea que no están alcanzados por la inflación. Ahora recuerden lo que hablamos ayer, si yo lo vendo durante el ejercicio, ahí no lo tengo que restar, como lo que me preguntaron ahí, su otro compañero estaba ahí, que decía, si yo no lo vendo, ahí forman parte del activo total, pero ahí pasan a ser computables. ¿Por qué? Porque no lo resto yo, si lo vendo durante el ejercicio, a ese activo que estaba ahí. Si no lo vendo, es no computable. Igual mañana cuando veamos los finales o de impuesto a la ganancia, hay una que dice nuevamente, porque insisten con eso los dos profes, ¿qué pasa si yo compro un activo, yo vendo un activo, que eso sí la hicimos, pero ahí está, y la voy a volver a desarrollar? Yo se lo voy a dar desarrollado para que lo charlemos a esos 3 últimos finales, y después lo voy a armar todos los finales que están ya con respuesta. Por supuesto uno no alcanza a ver todas, pero hay muchas que se repiten, y yo a mí el temor que siempre tengo cuando ustedes rinden, es que le preguntan lo mismo que ya hemos visto, pero con otras palabras, y es lógico, ahí uno se puede confundir con los nervios, y bueno, y con lo que recién uno incorpora de conocimiento. Por ejemplo, es lo mismo que me digan bienes de uso que me digan bienes
amortizables, ¿me entiendes? Es lo mismo. ¿Qué recomiendo yo cuando utilizan otras palabras y ustedes dicen, no, no lo vimos, esta palabra no la vimos, o este punto este me suena parecido a, pongan el parecido. No dejen, no duden ustedes, pongan. La gran ventaja es que con uno u otro profesor no nos restan lo que está mal. Lo que está mal, nos suma lo que está bien, pero lo que está mal no nos lo resta, lo deja, queda ahí. Así que está bueno. Podemos arriesgar, digamos. Por eso yo siempre digo el orden. Primero contesto lo que sé. Bien. Después lo que sé más o menos. Y al último, bueno, lo que no sé, pero contesto. Y ahí por eso yo les quería mostrar este examen para que vean de que ella hizo todo, llegó al final. Para mí con varios errores, pero llegó al final. Parece que también vale llegar al final. Bien, entonces ahora vamos a ir al ese que dice final de bienes personales, que ayer logramos hacer una, porque son solo 6 hojas y ahí están todas las preguntas de bienes personales que le pueden llegar a formular, más una o dos que aparecen en esos finales que yo quería hacer como cierre. A ver, entonces ahora les comparto. Daría acá. Cualquier cosa que no se vea o que yo me olvide de compartir, empiezo a hablar, usted me avisa. Bien. ¿Se acuerdan que el otro día hicimos nosotros, a ver, ya lo hablamos un poquito, el otro día, no, ayer, bueno, yo digo el otro día, hicimos que nos pedía cómo se evaluaban, ¿se acuerda? El inmueble rural, que habíamos hablado ahí de que no es lo mismo si el inmueble rural lo tiene la persona humana o si el inmueble rural es de propiedad de la persona humana, pero está afectado a una explotación impersonal como en este caso o a una sociedad. Bien. Entonces, esa es la última. Ahora nos tocaría esta, que también representa una de las tradicionales. Ya la leemos acá. Pongo así para que la veamos bien. Dice, un profesional médico, recuerden, estamos en bienes personales, que declara su ganancia en la cuarta categoría, ejercicio de la profesión, ingresó durante el año calendario anticipo del impuesto a la ganancia por 12.000. Le efectuaron retenciones al impuesto a la ganancia por 8.000. Este es el mismo ejercicio siempre. El monto del impuesto a la ganancia del ejercicio es de 35.000. Bien, bueno, ahí paramos la jugada y les explico. Los anticipos y retenciones, yo sí se lo expliqué, se lo vuelvo a explicar, por supuesto, porque lo vimos una sola vez. Los anticipos y retenciones, vamos a marcarlo a eso. Sí, dice, los anticipos y retenciones del impuesto a la ganancia están grabados o no. Entonces, ¿qué significa anticipo y retenciones? Que yo le hago pago a cuenta a FIP, le decía yo a ustedes. Y después puede suceder que cuando llego a pagar el impuesto, ¿qué significa pago a cuenta? Que yo cuando determino el impuesto, a ese impuesto le puedo restar estos pagos a cuenta para saber cuánto tengo que ingresar de impuestos. Ahí sería, y dice, che, bueno, ¿y qué pasa si yo pago más anticipos y retenciones o los pago a cuenta superan al impuesto determinado? En ese caso, la AFIP te queda debiendo dinero a vos. Entonces, como vos tenés que pagar bienes personales y los bienes personales se pagan sobre los activos, si la AFIP te debe dinero, para el contribuyente eso es un crédito. Quiere decir que ahí tenemos que solo se va a declarar los anticipos y retenciones si superan al impuesto determinado, si no, no se declara nada. Entonces observemos acá, nos dice que ingresó durante el año calendario 20.000, 12.000 de anticipo, vamos a marcarlo así ya lo aprenden bien, me preguntan cualquier cosa, 12.000. Le efectuaron retención al impuesto de 8.000, o sea que las retenciones son 8.000. Entonces tenemos anticipos, vamos a marcar, de 12.000 y tenemos retenciones de 8.000. Bien. Ahora, ¿cuánto es el impuesto a las ganancias? Nos dice a nosotros que el monto
monto de impuesto a las ganancias fue 35.000. Entonces, ¿qué podemos observar? Que yo pagué 20 como pago a cuenta, pero después el impuesto terminado fue 35. Entonces acá no declaro nada. Ah, yo le dije mal. Espera un ratito. Dios, me equivoqué. Ustedes tenían las 8 hoy. Un ratito. Me equivoqué. Ahí está. Bien. Luis, Este, sí, perdón que te interrumpa. sí. El archivo que estamos viendo ya fue enviado, porque yo la verdad Oh, que estuve desconectada un día, 2 días con las clases y como para seguirla bien con los archivos. ¿qué tiene este? ¿Cómo me preguntaste? Escuché, no te escuché. Si el archivo este que estás pasando, ¿cuál sería de todos Ahí lo dice, que mira, los últimos? dice, Finales finales y bienes bienes personales. personales. Ajá, solo de bienes personales. Bueno, bien, Igual bien, gracias. igual cuando nosotros, por ejemplo, cuando estemos terminando esta clase, el día jueves, yo voy a hacer lo mismo que hice con el de Ale, le voy a armar un solo archivo y se lo voy a Ah, explicar bueno, de todo esto. Y le voy a poner incluso un índice adelante para que no se confunda. Entonces vos vas a tener que estudiar de 2 archivos nada más. mejor. Bueno, gracias, Luis, Bueno, gracias. no hay problema. Entonces, volvamos a este. Entonces tenemos de que el anticipo del impuesto a la ganancia fue 12.000 pesos y que las retenciones fueron de 8.000 pesos. Entonces nosotros sumamos 12 y 8, 20. Y el impuesto a la ganancia del ejercicio determinado fue 35. Entonces, ¿qué podemos apreciar? Que los anticipos y las retenciones están por debajo del impuesto. Entonces acá no vamos a declarar nada de esto. Dice, tiene además un saldo a cobrar de obras sociales por 62.000. Ahí está, saldo a cobrar, listo. Ustedes recuerden siempre que estamos hablando del activo. Entonces, si me dice saldo a cobrar, sí, ese sí lo tengo que declarar porque me deben plata a mí. Si fuese saldo a pagar, no pongo nada. Posee además cuotas de fondo común de inversión y participación de fideicomiso no financiero. Bien, ¿qué pueden apreciar acá? Ustedes, que no nos da importe, nos dice que posee cuota de fondo común de inversión y participación en fideicomiso financiero. Esta pregunta, que vuelvo a repetir, la toman la misma siempre, es en lugar de decirle señales si está grabado o no grabado, a ver si tenemos una acá, espera un ratito, acá está. En lugar de ponernos así, en lugar de decirnos, indique el tratamiento en el impuesto grabado, exento, no computable, los siguientes bienes y deuda que posee una persona, en lugar de ponernos así, y uno por uno, la ponen a esta narrada. Y ahí por ahí se confunden. Yo lo único que tengo que hacer es poner así, miren. Ponemos acá, con letra negrita ya lista, ponemos anticipos y retenciones. Anticipos y retenciones. Y ahí ponemos de que no se imputa, no se, o sí, no se imputa, está bien, no se imputa ningún valor, o directamente ponemos el valor de de, así lo entienden mejor ustedes, anticipos y retenciones es menor al impuesto determinado. Ahí está, ¿ven? Listo. Anticipo y retención. El valor de anticipo y retención es menor al impuesto determinado.
Entonces, no se declara nada. Ah, podemos aumentar eso. No se declara o no se lo imputa. Declaración jurada. Listo. Que le ponen ellos 2D y 2J, no sé por qué. Bueno. Después dice saldo a cobrar. Saldo a cobrar obras sociales. Recuerden, o sea, si no aparece cualquier cuenta que diga saldo a cobrar, listo, grabado porque es activo, ¿sí? Después dice fondo común de inversión, y ahí tenemos que decir abierto, y le ponemos grabado. Nunca dijeron nada, ni siquiera en el módulo, en ningún lado hay de esto. Grabado. Cerrado, ponemos cerrado, que era, por ejemplo, yo decía a usted un plan de ahorro de auto, no computable, este es como el de la sociedad, no computable, tributa el fondo común de inversión como responsable sustituto. Es lo único que tienen que saber de este fondo común de inversión, si es abierto o si es cerrado. Sustituto. Y el último, que sería fideicomiso no financiero, recuerden que los fideicomisos no financieros puede ser de lo que sea, de garantía, le va a usted decir, de inmueble, lo que sea usted, para cualquier que diga fideicomiso no financiero, no importa de qué sea, ustedes siempre van a poner fideicomiso no financiero. Siempre vamos a poner igual esta partecita. Solo que ahí vamos a cambiar, por supuesto. Ponemos acá fideicomiso no financiero, no computable, tributa el fideicomiso como responsable de instituto. Pueden poner todo completo si quieren la frase. Como responsable de instituto. Dice señale, y acá viene, esto está bueno, si estuve viendo yo hoy que íbamos a ver, y bueno, digo, está bueno para repasar. Profe, Sí, antes que siga, ¿me puede explicar otra vez lo de anticipo y retenciones? Porque no lo entendí. bien. ¿Te acordás que los anticipos son pago a cuenta del impuesto? Y las retenciones también son pago a cuenta. Porque a vos te retienen, por ejemplo, si vos sos director de SA o incluso a veces prestas servicio como contador y lo tenés que hacer sellar a eso, eso te retiene la plata para como concepto del pago del impuesto a la ganancia. Todo eso son, todas los anticipos y las retenciones constituyen pago a cuenta. O sea, dinero que vos no lo perdés, sino que vos capaz que hoy va y paga y recién lo va a poder deducir cuando presente la declaración jurada. ¿A qué se lo va a deducir? Se lo va a deducir al impuesto a la ganancia en este caso. Entonces, a vos te dicen que el médico, mira acá le voy a volver a marcar todo, no hay ningún problema. Hasta ahí sería esa parte. Dice, un profesional médico declara su ganancia de parte de la autoridad. Ingresó durante el año calendario, porque recuerden que el impuesto se liquida por bienes personales por año calendario, de enero a diciembre. Anticipo por 12.000 pesos. O sea que vos tuviste que pagar como pago a cuenta el impuesto a la ganancia en concepto de anticipo 12.000 pesos. Y después te dice que le efectuaron retenciones. O sea, por ejemplo, fuiste a comprar al súper y en el súper si vos no sos agente, te van a retener. Si vas a comprar con factura A, para llevar a casa, retención. Y te hacen así todo retención. Y todo eso que te retienen y los anticipo te genera un saldo a favor para vos. Entonces eso yo lo voy a poder deducir del impuesto. Acá me dice que el monto del impuesto a la ganancia del ejercicio es 35.000 pesos. 35.000, perfecto. Pero tu monto vos lo que pagaste como pago a cuenta,
era 20.000, que son los 12 y los 10. O sea que vos cuando estos 20.000 se los deduzcas a los 35, vas a tener que pagar 15. La única manera que vos declares como activo sería que, por ejemplo, la suma de los anticipos y de las retenciones sean 40.000. Si los anticipos y las retenciones son mayores que el impuesto, se declara el excedente como activo porque es plata que te queda debiendo la FIP. Pero no es este caso, porque ve acá dice, mira, el valor de los anticipos y retenciones es menor al impuesto determinado. No se lo impute en la declaración jurada. Si el valor de los anticipos y retenciones es mayor que el del impuesto determinado, yo ahí imputo el excedente, o sea, lo que está por arriba de ese impuesto determinado. No sé si ahí me entendés. Sí, ahí quedó más claro. Gracias. Bueno. Luis, Bueno, disculpa, y el tema de los fideicomisos financieros. Financiero lo declara, está grabado, y el financiero cuando participa un banco. Ese está grabado y lo declara cada contribuyente según su BPP. Ah, bien, bárbaro, gracias. Bien. Luis, perdón. Eh, Ahí me quedó duda también con el estudio de comiso del fondo común de inversión. ¿Tendría el mismo tratamiento entonces que ganancias? ¿Sería Claro, así? exacto. O Sí, sea, ¿no? a ver, Como en el para sentido, relacionarlo y no sí, confundirme. sí, en el sentido Ujú. que la ganancia que yo tengo en un fondo común de inversión abierto, la declara el contribuyente como ganancia de tercera categoría según su BPP. Y la Sí, ganancia que tiene un fondo común de inversión cerrado, la declara el fondo común como una sociedad de capital. Ahí sería la diferencia. Ahí estaría. en cabeza propia, claro. Claro, Sí, claro. En sí, cabeza sí. propia y el abierto en cabeza de cada uno de los socios, o cada uno de los integrantes del fondo común. Y el cerrado en cabeza propia, claro. Ahí sería la relación. Bien. Bueno, gracias. Bueno, miren este que era el que yo quería llegar, le dice, señale quién y cómo se deben declarar los siguientes bienes pertenecientes a un menor de edad. Bueno, resulta que habíamos dicho nosotros que no hablamos hablamos en ganancia del menor de edad. Bueno, vamos a aprovechar ahora para mostrarles yo en el apunte de bienes personales. Acá lo tengo listo. Ahí está. Ahí les comparto un ratito. Vamos a aprovechar para hablar de todo lo que de toda la muchacha esta que están siempre juntos. ¿Se acuerdan que yo le decía a ustedes? La sociedad conyugal, la asociación indivisa y los menores de edad. Siempre están juntos, los vimos en ganancia, y ahora aquí en bienes personales sucede lo mismo. Ahora se los muestro. El apunte de bienes personales que yo para agilizar no los hago ir a cada rato. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? Acá está. Yo le puse de título, ustedes lo pueden apreciar en su apunte, casos especiales. A ver, lo agrando un poquito. Ahí está. Sociedad conyugal. ¿Qué pasa con la sociedad conyugal en bienes personales? Recuerden, cuando hablamos de la sociedad conyugal, hablamos del matrimonio. No hablamos de la sociedad entre cónyuges. Eso es otra cosa. Sociedad entre cónyuges sería un negocio que tienen los socios, como socio a los cónyuges. ¿Sí? Bueno, dice, corresponde atribuir al marido, además de los bienes propios, la totalidad de los bienes gananciales. Recuerden, en sociedad conyugal. O sea que el marido, si es contribuyente, tiene que declarar los bienes propios y los bienes gananciales, excepto, dice, que se trate de bienes adquiridos por la mujer con el producto del ejercicio de profesión, oficio o empleo o comercio, que exista separación judicial de bienes y que la administración de todos los bienes gananciales lo tenga la mujer en virtud de una resolución judicial. Eso es viejo, ya hace mucho. Ahora, un poquito más abajo, hay un dictamen. Dice, bueno, acá este dictamen dice lo mismo que el de arriba, los bienes gananciales, los bienes propios. Yo con que contesten esta parte, está bien, este dictamen lo aumenté, porque ellos lo pusieron, lo leemos un ratito, dice, concluye que habrá de considerarse ajustado a la disposición del artículo 18 de la ley, el bien ganancial declarado como propio por la esposa en su porcentaje del valor total de adquisición, mientras que demuestre que la ganancia es suficiente para justificar la proporción que se atribuye. Ya la totalidad viene y ahí vuelve a repetir. Entonces, los bienes, si bien los bienes, acá dice que los bienes gananciales los declara el esposo,
También podría declarar la esposa en el porcentaje que aportó. Recuerden que se llama, a ver, a eso, por ahí no, vamos, son jovencitos, están solteros, no. Los bienes gananciales son todos los bienes que se adquieren después del matrimonio. Y esos son los que corresponden a ambos cónyuges. Entonces, ¿quién los declara? Y son bienes de los dos. Y dice que la mujer solo va a poder declarar bienes gananciales si es que puede justificar con qué el porcentaje de aporte que hizo para la adquisición del bien ganancial. Por ejemplo, un auto. El auto, si un bien ganancial, o sea, que se adquirió después del matrimonio, ya es de los dos, pero lo declara el esposo según la ley. Pero la esposa lo podría declarar en el porcentaje que ella aportó para la compra de ese bien ganancial, siempre y cuando lo pueda probar. Generalmente en la vida real, si ambos contribuyentes, ambos cónyuges, aportan, tienen que pagar el impuesto al bien personal y bueno, van el contador o contadora que esté a cargo de hacer la liquidación, lo va a ir balanceando para que en conjunto paguen menos. Pero, vuelvo a decir, si les preguntan, con que contesten esta parte, con sociedad conyugal, que el marido, además de bienes propios, la totalidad del bien ganancial, excepto, y hay días justificados, que los bienes haya sido adquiridos por la mujer, con lo que ella genera a través de su profesión, oficio o empleo, que haya separación judicial de bienes, o que la administración de los bienes los tenga la mujer en virtud de una resolución judicial. Por ejemplo, el marido sufrió un accidente, y, bueno, quedó a cargo de la mujer, o por ahí también el marido, supongamos, tiene el vicio del juego, el vicio del alcohol, y bueno, y no está, se lo considera, en ese caso la mujer toma la administración de los bienes y ella la que presenta la declaración jurada y declara todos los bienes. Luis, ¿qué significaría separación judicial de bienes? Es cuando ya ellos están divorciados. Cuando están divorciados ya, bueno, ahí dice el auto para uno, viste, la casa para el otro, y bueno, ahí ya. Ya no hay sociedad conyugal. Claro, ya se desarmó. Claro, podrían haber puesto, para mí, yo siempre digo, más fácil decir que la sociedad conyugal se disolvió. Pero a veces, bueno, ahora ya no, porque esto está viejo, esto debería actualizarse, porque ahora de un día para el otro ya quedan separadas las personas que quieren separar. Esto era porque antes por ahí se hacía la separación judicial bien y demoraba un montón en salir el divorcio y ese tipo de cosas, pero ahora ya no. Pero sigue vigente eso. Fíjate que este dictamen es del 96, es viejísimo, y también habla de lo mismo. ¿Qué pasa con los menores de edad? Que cómo tributan los menores de edad en bien personal. Ya vimos en ganancia. En ganancia dijimos que la ganancia la obtiene el menor de edad, tiene que presentar declaración jurada como contribuyente, pero que es el padre o tutor quien es responsable por deuda ajena y debe presentar esa declaración jurada. O sea, el menor no presenta nada, el padre tiene que confesionar y presentar la declaración jurada del menor con independencia de su propia declaración jurada. Bien, ¿qué dice acá? Vamos a ver de menor edad en bienes personales. El artículo 2 dice, bueno, no importa eso, aclara que los contribuyentes del gravamen resultan ser los menores, constituyendo los padres que ejerzan la patria potestad responsables por el cumplimiento de las obligaciones de esto. O sea que la respuesta es la misma. Esta respuesta yo la puedo poner en ganancia o la puedo poner en bienes personales. Es exactamente lo mismo. Hasta ahí, o sea que el menor es el contribuyente del gravamen, porque ellos son los propietarios de los bienes en este caso, pero el padre que ejerce la patria potestad, los tutores, bueno, curadores, si el menor fuera incapaz, son responsables del cumplimiento de la obligación. Y acá vamos a la segunda parte. Interpreta que el representante del menor deberá presentar la declaración jurada igual que en ganancia, en nombre de este, y en consecuencia solicitar la CUIT, que es la clave única de identificación tributaria, que en la jerga se dice el quit, pero es la, porque es la clave, y el alta en el impuesto. Estas obligaciones son independientes de lo que pueda corresponder como responsable por deuda propia. O sea, el tutor menor, a su vez, tiene que cumplir como responsable por su propia deuda. Entonces, como pueden ver, acá tenemos la conclusión de lo que es el menor de edad. Pero acá y la asociación indivisa es lo mismo, miren, los bienes que se le asignan a la asociación indivisa
en caso de que el causante formaba parte de una sociedad conyugal, son los bienes propios del causante más la mitad de los bienes gananciales de la sociedad conyugal. ¿Sí? Entonces, los bienes de la asociación indivisa son, recuerden, todos los bienes propios. Recuerden que la asociación indivisa sería por ejemplo, que murió el contribuyente y quedó la esposa y los dos hijos. Bueno, la esposa y los dos hijos son la asociación indivisa. Entonces ellos tienen que declarar todos los bienes propios del causante más la mitad de los bienes gananciales. Y la otra mitad de los bienes gananciales los declara el cónyuge supérfluo, o sea, la esposa sola por aparte. Después esto ya es otra cosa. Aquí lo vimos aquí. Bueno, hasta ahí, con eso vamos a ver por si ya aparece alguna pregunta de los otros, pero acá la pregunta que nos hizo, salgo de acá, la pregunta que nos llevó a ver esto fue esta de los menores, que dice acá, mire, señale quién y cómo se deben declarar los siguientes bienes. Pero, ¿vieron ahí? Parece que hablara del menor de edad, pero ¿saben? Cuando empiezan a leer, habla de los inmuebles donados. ¿Y qué habíamos dicho nosotros? Que ahí tenemos que ver el tema de la nuda propiedad y el usufructo. ¿Se acuerdan que hablamos el otro día? Ahora se lo vuelvo a explicar, de que yo puedo transferir en la escritura, o sea, el inmueble se lo puedo poner a nombre de un familiar, pero si yo me reservo el usufructo de ese inmueble mientras esté viva la persona, en ese caso nosotros tenemos que ver si esa transferencia de la nuda propiedad fue gratuita o fue onerosa. Entonces dice, señale quién y cómo deben declarar los siguientes bienes pertenecientes a un menor de edad. Bien. Ve acá, dice, inmueble donado por su abuela a título gratuito. El menor tiene el usufructo. Entonces recuerden que quien tiene el usufructo y el título es gratuito, quien tiene el usufructo tiene que declarar todo. Entonces acá ponemos el inmueble debe ser declarado por el menor. Ahí podemos agregar que es el tutor, vamos a poner si es el padre, o tutor, no hace falta poner el curador, o tutor, quien debe presentar la declaración jurada. O sea, acá nos interesa saber quién tiene el usufructo. ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta. Recuerden, una cosa es transferir la nuda propiedad y otra es, y solo la nuda propiedad, y otra es transferir la nuda propiedad y darle el usufructo, ya tienen todo. Entonces, el inmueble fue donado por la abuela a título gratuito, el menor tiene el usufructo. Y acá dice, inmueble donado por la abuela a título gratuito, pero con usufructo del padre. Siempre declara el que tiene el usufructo. Entonces acá ponemos esta partecita nomás. Ya lo reemplazamos, por supuesto. También esta es una de las preguntas viejas. Declarado por el padre. Ahí podemos poner tiene el usufructo. Después esto está mal porque no sé si usted dice inmueble donado por el padre a título oneroso pero con reserva del usufructo. Ahí sería que el inmueble fue transferido por el padre, no donado, porque la donación no existe la donación a título oneroso. Y redactan mal porque se concentran tanto en buscar confundirlo a ustedes que terminan cometiendo errores conceptuales, digamos. Entonces, si el inmueble fue donado por el padre a título oneroso, pero se reservó el usufructo, recuerden que siempre lo declara el que tiene el usufructo. Pero acá fue a título oneroso. ¿A quién? Al menor. Señale quién y cómo deben declarar perteneciente a un menor de edad. Cuando es título oneroso, ahí decimos que
declara el 50%, ¿quién tiene? Yo le voy a poner toda la teoría para que lo entiendan mejor. ¿Quién tiene la nuda propiedad? El menor, porque es el propietario. Y el 50%, o el otro 50%, lo declara el padre. Luis, Sí, bueno, en ese caso podría ser lo mismo decir 50% el hijo, 50% el padre. nada más, claro. Yo se lo pongo más Sí, para larguito, que quede más bonito. ¿no? Y para que, claro, pues cuando lo lean ustedes lo entiendan. Sí, vos, por ejemplo, con el tiempo en contra, vos decís acá Y puede otra, decir, el inmueble lo declara el menor, listo, tiene sí, luz fruto. y yo tenía una duda, ¿qué pasa si son dos, tres o cuatro hijos? ¿Cómo sería ese, cómo el 50 y el otro 50 entre los hijos o cómo sería la proporción? Y no tendría que decirte el enunciado, o sea, pero nunca te van a pedir. Ah, Pero, bien, pero si ahí ya tenía que ser capaz que un 25 cada uno, pero ellos siempre con esto nomás. bárbaro. Tenemos dos de estas preguntas, y la otra que hicimos con Ale, usted lo tiene que buscar, y no preguntan más nada de eso. Sí, no, tranquilo ahí, eso no me pregunta. Dice, inmueble donado por el padre, título gratuito, pero con reserva del usufructo. Bueno, ahí lo declara el padre 100%, ¿sí? Ustedes lo pueden sintetizar esto, sí, yo se lo hago un poquito más largo para que por ahí lo que les cuesta más entenderlo, lo lean, pero como dijo ahí su compañero, sí, perfecto. Entonces, el único problemita acá, fíjese, es que cuando es oneroso, esto puede llegar a confundir. Cuando es a título oneroso, siempre hay 50 y 50, entre quién tiene la propiedad y quién tiene el usufructo. En este caso, recuerden que acá arriba ya nos decía, señale perteneciente a un menor de edad. O sea, todos estos bienes son del menor de edad. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, al ser del menor de edad, nosotros tenemos que ver que pasa, como es gratuito, el menor tiene el usufructo, siempre lo va a declarar que tiene el usufructo cuando es gratuito. Cuando es oneroso es 50 y 50. Por eso ahí les puse, declara el 50% quien tiene una propiedad, el menor los 50 lo declara el padre que tiene el usufructo. Bien. No, esta también está buena, mire. Dice, cuando digo está buena para aprenderlo, ¿no? No hay que... Es lindo. Situado en el país, dice, indique si están grabados, y de paso les explico esto, y cómo tributa el impuesto. Acá nosotros nos tenemos que acordar quiénes son los que pagan bienes personales. Habíamos dicho nosotros que pagan bienes personales. La persona física del país, por los bienes que tiene en el país y en el exterior. Las personas físicas del exterior, por los bienes que tienen acá en el país. Y yo le dije a ustedes, ahora viene esta preguntita para explicarle, ampliarle la teoría, yo le dije a ustedes que la sociedad del exterior, pero en dos casos, no siempre la sociedad del exterior. La sociedad del exterior va a pagar en dos casos. Vamos a ver cuáles son. Salimos un ratito acá y les comparto el apunte. Y les muestro. Acá tengo varios abiertos. Apunte. Acá está, bien el personaje. Bien. Entonces, vamos a ver, le voy a buscar primero sociedad del exterior. Sociedad del exterior. Bien. Va. 2, 3, 4, 5. Vamos a buscar por acá. Esperen que saque esto.
aquí está, este. Bueno, acá vamos a ver nosotros de que dice, comienza a hablar, bueno, el fideicomiso no financiero. Acá dice, por ejemplo, sucursales de sociedades del exterior, esto es importante, no deben actuar como responsables sustitutos. O sea, si yo, recuerden que son responsables sustitutos, la sociedad de capital, cualquier tipo de sociedad, los fideicomisos no financieros, los fondos comunes de inversión cerrados, pero todos tienen que ser residentes del país, pero las sucursales sociales del exterior, no. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen participación en el banco HSBC, que de capitales extranjeros, esos no actúan como responsables sustitutos. Incluso hay un fallo, que acá está, le dice el Banco de Tokio, acá dice, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dice ahí, ahí está, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha dice, resolvió que las sucursales argentinas pertenecientes a sociedades constituidas en el extranjero no se rigen por la ley de sociedades, por lo que no deben actuar como responsables sustitutos en la determinación del impuesto sobre bienes personales. Bien. Eso es suficiente. ¿Cómo tributan los sujetos del exterior? Hemos hecho retención pago único definitivo sobre 0,50%. Bueno, ¿qué pasa cuando, dice, en el caso de bien alcanzado, bien, presunción, dice acá, mire, dice, cuando se trate de inmuebles ubicados en el país, inexplotado, esto es lo más importante, inexplotado o destino a locación, recreo o veraneo, cuya titularidad corresponde a sociedades o empresas del exterior, está grabado el inmueble. Es una presunción. ¿Qué quiere decir una presunción? Que la ley presume eso. Ahora, el supuesto en el que se basa la presunción es muy gracioso. Dice, presunción que no admite prueba en contrario. Los inmuebles pertenecen a personas físicas del país, por lo tanto deben tributar el impuesto. O sea, dice que si una sociedad del exterior tiene acá en el país inmuebles que están inexplotados, o sea, que están ahí como una inversión, o destinados a locación, recreo o veraneo, esos inmuebles van a estar grabados por el impuesto a los bienes personales. Pero la presunción es que los inmuebles pertenecen a personas físicas del país, por lo que deben tributar el impuesto. O sea, con esa idea deberían tributar todas las sociedades, porque todos los inmuebles, salvo que pertenezcan justo a una sociedad, pero muy trucha la causa por la que pagan la sociedad del exterior. La cuestión es que la sociedad del exterior paga. Pero, fíjense en que acá, cuando les dice a ustedes que las sociedades pagan, el inmueble tiene que estar inexplotado, destinado a locación, o sea, lo alquila, recreo o veraneo. Pero no está grabado si el inmueble es de propiedad de la sociedad, pero ahí funciona la sucursal. Sigamos con el ejemplo del banco. Supongamos el banco francés, que es de capital extranjero. Está aquí en Salta Capital, bueno, en la localidad donde ustedes viven también debe haber. Entonces ese local es de ellos. ¿Tienen que pagar bienes personales? No, porque ahí funciona la sucursal. O sea, si la sociedad del exterior tiene en el país un inmueble que destina a actividad comercial, no está alcanzado por bienes personales. Solo va a estar alcanzado por bienes personales, que yo le había comentado a usted el otro día, que eran dos situaciones. Una es esta, que tenga inmueble situado en el país, de inexplotados, destinados a locación, recreo o veraneo. La otra situación es que esta sociedad tenga participación en la sociedad del país, que ahí era que actuaba la sociedad como responsable sustituto. Entonces, ¿para qué les cuento esto? Porque ahora van a ver, porque ahora nos muestran inmuebles que son de propiedad de una sociedad y usted tiene que decir si está grabado o no está grabado. Cualquier cosa me preguntan mientras lo vamos resolviendo el ejercicio, no hay ningún problema. Ahora les muestro. Acá. ¿Qué nos dice? Dice, situación en el país, destino, alquiler perteneciente a una persona física del exterior.
indique si están grabados y en ese caso cómo tributaría el impuesto. Como es situado en el país, sí, no importa el destino, si es persona física del exterior. El destino es importante si es que es sociedad del exterior. Fíjense acá. Entonces acá decimos, indique si están grabados, ponemos grabado, y cómo tributa. Como es persona física del exterior, nosotros ahí vamos a poner grabado, y ahí tributa por sistema de retención. Recuerden que cuando es del exterior no presenta acá ningún tipo de declaración jurada, de pago único y definitivo del 0,50%. Ahí está. Entonces, grabado, tributa por el sistema de retención de pago único y definitivo de 0,50%. Situación, dice él, situado en el exterior, perteneciente a una persona física del país. Eso está regrabado. Recuerden que la persona física del país va a tributar por todos los activos que tenga en el país, en el exterior. Y acá estamos hablando de un inmueble. Si es propiedad de él, dice situado en el exterior. Ve acá, hay algo que está acá le falta una parte, yo porque la sé de otro examen, pero miren si ustedes la ven así. Acá le falta que diga, recién me doy cuenta que ya la sé de memoria la pregunta, pero si no, ¿cómo sabemos que estamos hablando de inmueble, me entienden? Entonces, indique que están grabados en este caso, ¿cómo tributar el impuesto? Tiene que ser lo siguiente: inmueble. Situado en el exterior, perteneciente a una persona física. Entonces decimos grabado, pero ahí, cuando dice cómo tributaría, entonces ponemos que tributa cabeza del contribuyente, pueden poner, aplica tabla, recuerden, aplica tabla 2. ¿Por qué 2? Porque es del exterior, para bien el exterior. Esta y la anterior son para que razonen, por eso ustedes la ven, me quieren preguntar después, no hay ningún problema. Bueno, y acá, situado en el exterior, perteneciente a una sociedad anónima del país. Recuerden, las sociedades de capital que están radicadas en la Argentina no tributan el impuesto sobre bienes personales. Entonces acá decimos no grabado. No grabado. Situado en el país perteneciente a una sociedad del exterior. Destino, domicilio de su sucursal. Ahí está el que yo les decía. Recuerden, si pertenece a una sociedad del exterior, para que esté grabado, tiene que tener como destino alquiler, locación, alquiler, recreo, veraneo o inexplotado. Entonces acá vamos a poner no grabado. ¿Por qué no está grabado? Porque es donde funciona el domicilio de la sucursal. Recuerden el ejemplo que yo decía del banco francés, que sean propietarios del inmueble donde el banco realiza su actividad. En cambio, fíjense con el de abajo. Situado en el país perteneciente a una sociedad exterior, hasta ahí es igual, pero fíjense en el destino. Destino alquiler. Destino alquiler. Se pone lo mismo que el primero. Que si hubiese sido destinado a una persona humana. Bueno, copiar. Nosotros lo vamos resolviendo porque yo les voy, mientras lo hacemos, les voy explicando el marco teórico. En ganancia, pues ya tenemos el marco, por eso yo se los puedo mostrar ya resuelta y leerla con ustedes. Ahí está. No sé si se entendió entonces. El inmueble va a estar grabado o no grabado según el sujeto, si es persona física del país, si es persona física del exterior, siempre va a estar grabado. Si es sociedad del exterior, tengo que ver el destino. Si el destino, como dice acá, es domicilio de la sucursal, entonces no está grabado. Ahora, si el destino es alquiler, recreo, veraneo
o está ahí, no tiene ningún uso, está inexplotado, ahí decimos que está grabado. Luis, Sí, ¿hay algún caso, puede ser que de la tasa esa del 0,50 se vaya al 1%? no, ahora es todo 0,50, antes era cambio de tasa. Ah, antes se cambia, antes se Sí, duplicaba la tasa ese sí, 0,50. sí, sí, se duplicaba la tasa cuando, ¿sabe a quién se le duplicaba la tasa? A la sociedad del exterior. Sí, Ah, antes sí, bien, bien. Ahora ya no, perfecto, ya no. gracias. Bien, dice, indique si corresponde que se tributen los siguientes bienes y en caso de corresponder, quién debe hacerlo y en qué carácter. ¿Qué quiere decir en qué carácter? Yo le había dicho a ustedes que un contribuyente puede estar responsable por deuda propia. Quiere decir que tiene que hacerse cargo de sus propias obligaciones fiscales. Responsable por deuda ajena, es cuando hace una especie de garante. Y responsable sustituto, cuando lo reemplaza al otro. Entonces acá dice, indique si corresponde que se tribute sobre los siguientes bienes y en caso de corresponder, quién deberá hacerlo y en qué carácter. ¿Sí? Por ejemplo, dice, bienes gananciales de una persona física fallecida. Bien, recién leímos que los bienes gananciales los declara el 50% de la asociación indivisa y el 50% el cónyuge supérstite. O sea, el cónyuge que quedó vivo, digamos, ¿sí? Entonces, pero fíjense que, entonces, podemos, sí corresponde, porque hay que leer bien para no comerse una parte de la pregunta, ¿no? Pregunta si corresponde que se tribute. Entonces, comenzamos diciendo, la primera partecita es decir si corresponde o no. Entonces ponemos si corresponde que tribute. ¿Sí? Bueno, si corresponde que se tribute, coma, después dice, ¿quién debe hacerlo? Debe hacerlo por el 50% la asociación indivisa. Y el 50%, yo le voy a poner como dicen ahí en la ley, el cónyuge, el cónyuge supérstite, que sería el que está vivo, el supérstite, la L me falta ahí. Bien. ¿Y en carácter de qué dice? Y bueno, si ya murió la otra persona, va a ser en carácter de responsable sustituto, porque lo reemplaza. Ahí está. Bien, se me cambió ahí está. Bueno, y ahora vamos a leer el otro que dice, esperen que le ponga para ahí, no les quede un lío, ahí está. Bien. Dice, bienes, este va con letra negrita, cualquier cosa me pregunta. Bienes que una persona física aportó a un fideicomiso no financiero de administración, ¿ven? De administración de lo que sea. Ustedes cuando leen fideicomiso no financiero, no importa que sea de administración, de garantía, ustedes directamente dicen, si corresponde que tribute, ponemos esto, yo voy a copiar acá y después borro la parte más rápido. Ya les muestro. Digamos así, si corresponde que tribute, directamente sacamos esta parte, debe hacerlo el fideicomiso no financiero sacamos la mayúscula. Ven que sigue preguntando lo mismo, pero la forma de preguntar cambia, por eso es lo que a mí me asusta siempre cuando ustedes rinden. Porque ya pusimos hace un rato fideicomiso no financiero, dijimos,
no computable tributa el fideicomiso como responsable sustituto. Pero si tributa, entonces sí corresponde que tribute, debe hacerlo el fideicomiso no financiero, saquemos el por, en carácter responsable sustituto. Vamos al tercero. Acciones del país que pertenecen a una persona física del exterior. Bueno, no importa si es del exterior, recuerden que por la persona física del exterior, por la persona física del país y por la sociedad del exterior se contesta de la misma manera. Y ahora lo ponemos. Que sería esto de acá. De paso yo les voy mostrando cómo pueden hacer si les toca Word, es más fácil. Y ahí ponemos si corresponde que tribute, debe hacerlo la SA en carácter de responsable sustituto. Ahí está. ¿Y qué le había comentado yo? Que cualquier sociedad del país actúa como responsable sustituto. Entonces acá nos dice, capital afectado a una sociedad simple. Copiamos, también es lo mismo. Por eso estas tres que estamos viendo son una base interesante para entender, por eso si no lo entienden me preguntan, porque tiene varias cositas que aparecen en los exámenes. Si no aparece la misma, ¿no? Bien. Acá, capital afectado en el proceso personal. Ahí ponemos, si corresponde, que tribute, debe, ¿quién debe hacerlo? Debe hacerlo el contribuyente, porque recuerden que él lo declara en su declaración jurada, y ahí ponemos el contribuyente como responsable por deuda propia. Por deuda propia. Si corresponde tributo, siempre o solo pongamos. Recuerden esta parte, siempre tiene que estar. Solo si el activo es mayor al pasivo. Se declara el excedente. Después le voy a hacer la versión short, o sea, la versión cortita, si tengo que hacerlo a mano, ¿cómo haríamos? Si tengo que hacerlo a mano, por ahí no me da tiempo, porque algunos escriben rápido, otros no escriben nunca. Yo no escribo nunca con lapicera, por ejemplo, sería complicado. Fue lo de presencial tan más, pero a distancia todo es con esto. Acción en una SA del país que pertenecen a otra SA del extranjero. Lo mismo de acá arribita. La misma respuesta. Porque también actúa la sociedad como responsable sustituto. Ahí la tenemos. Entonces, ahí tenemos armado cómo tiene que responder. Recuerden cómo era la pregunta. Decía, indique si corresponde que se tributen los siguientes bienes. Y en caso de corresponder, quién debe hacerlo y en qué carácter. Bienes ganancia de una persona fallecida, bienes de una persona física, acción de una SA, capital afectado a una sociedad simple. Como ustedes pueden apreciar, miren, las acciones de una SA que pertenece a la sociedad exterior, el capital afectado a una sociedad simple, 2. Las acciones que pertenecen a una persona física del exterior, 3. Los bienes, 4. O sea, de 6, 4 tienen prácticamente la misma respuesta que la de carácter sustituto.
Una sola la tiene que declarar como responsable por deuda propia, que es, cuando dice acá, capital afectado a una empresa unipersonal. También nos podrían haber puesto acciones que una persona física tiene una sociedad del exterior. Ahí sí corresponde que tribute la persona física, ¿sí? Recuerden que las sociedades del exterior no actúan como responsables sustitutos. Bueno, bueno, hay algunas, estas están contestadas por chicos. Bueno, yo ahora la vamos a revisar. Y se indique si los siguientes bienes de propiedad de una persona humana están grabados, exentos, no grabados, o son no computables para liquidar el impuesto de bienes personales, realizando los comentarios que considere pertinentes. Bueno, acá dice saldo en una cuenta corriente grabado. Por ejemplo, acá dice comentario pertinente. Nosotros le vamos a sacar el amarillo porque estamos poniendo con letra negrita, si no se confunde. Y después yo lo voy corrigiendo sobre la marcha. Bien. Por ejemplo, acá dice sale una cuenta corriente, yo puedo poner, bueno, grabado, y ahí el aumento se declara, por ejemplo, para poner algo, si no lo dejan como grabado, igual le va a sumar, se declara el saldo al 31 del 12. Ahí está. Inmueble rural afectado en la explotación agrícola, grabado, le dice porque está afectado a una explotación agrícola. También pueden poner porque está afectado a una... sí, está bien. Dejémosle así, tampoco se confunde, se complique mucho. Recuerden que el que hicimos, ¿sí? Viene aportado a un fideicomiso financiero no computable. El gravamen será liquidado e ingresado por el fideicomiso. Ahí ponemos más fácil. No computable, ¿cierto? Eso está bien. No computable. Declara el fideicomiso no financiero. Esa es la mejor forma de contestar. Como responsable sustituto. Ahí está. Y esto lo vamos corrigiendo, lo ponemos así. Le sacamos este formato. Ahí está. No computable. Como ven, es lo mismo que venimos viendo. Acción en la sociedad anónima que cotiza en bolsa. Está bien, no computable. Tributa a la sociedad como responsable sustituto. Listo. Por supuesto que estas no son preguntas del mismo examen, ¿no? Esto lo armó, el muchacho se puso a revisar los finales y armó todas las bienes personales. O sea, no es que esta me toman con la de arriba. Generalmente son dos las preguntas de bienes personales, son largas, o tres. Bien. Patrimonio afectado a una explotación impersonal. Grabado si el activo, por ejemplo, acá estaría incompleto porque pondríamos grabado si el activo es mayor que el pasivo, pero siempre hay que aclarar que se declara el excedente, no todo, el excedente nada más. Depósito a plazo fijo en moneda extranjera en el Banco Nación, exento. O sea, no importa en qué banco, no importa si es extranjera o si es del país, mientras sea que esté depositada acá en el país. Bueno, participación, ven que repite, no computable, cualquier tipo de sociedad, recuerden, no computable, tributa a la sociedad como responsable. Y ahí está el anticipo de impuesto a las ganancias, que es el que vimos hace un rato. Acá no se pone computable, sino ponemos grabado, más fácil, grabado. Solo en la medida en que generen saldo a favor. Se declara el excedente del anticipo sobre el impuesto a la ganancia determinado. Ahí está bien. ¿Sí se entiende esa? O sea, ahí tiene usted otro ejemplo de grabado, no computable, exento, ¿sí? Como ven, son similares las preguntas de los dos profes en la parte bien personal. Veamos qué nos dice esta.
indique cómo se evalúan los siguientes bienes de la persona humana en su declaración jurada de ganancias, su declaración a esta. Por ejemplo, chicos, esta sí me acuerdo que no la había sido pasada cuando estaba haciendo la lectura antes de que comience la clase. Esta nos pide que hagamos el cuadrito, no nos pide un cuadro, pero nos dice, nosotros tenemos un cuadro pendiente en la parte de los finales de ganancia, donde hicimos solamente cómo se imputaba en ganancia. Yo le voy a mostrar esa. Ya déjenme que lo abro un ratito acá. Ya está, ya fue. Me había olvidado, si no ya lo hubiese abierto. Ahora la vi, me acordé que teníamos la otra también. No me estoy acordando cómo se llama. Diario impuesto 1.24. Ahí está. Ya les muestro. Bien, ahí se abrió. ¿Cómo era la pregunta que estamos viendo ahora? Ya les repito, ya les muestro todo. Pero un segundo, tengan paciencia. ¿Y cómo se evalúan los siguientes bienes? A ver si tengo razón. Pues si no lo voy a abrir, lo voy a compartir, después no voy a tener razón. A ver, indique. No, bueno, no lo encuentro. Ya para mañana se va a tener que perder el tiempo. Sigamos con el maestro nomás. No me acuerdo cuál era. No tenemos que perder tiempo. Igual le armo esta, no hay problema. Dice, indique cómo se evalúan los siguientes bienes en una persona humana en su declaración jurada de impuesto a la ganancia y en su declaración jurada de bienes personales. ¿Se acuerda que o la otra decía que armen el cuadro? Bueno, acá nosotros no dice, pero yo le voy a armar el cuadrito. Ustedes pueden hacerlo a mano seguido, uno tras de otra. Cuestión es que no creo que tengan tiempo de hacer cuadrito y eso. Nosotros vamos a hacer el cuadro. ¿Cuántos son? 4. Es un cuadrito. Acá le ponemos bienes. Ponemos bienes. Acá ponemos ganancia. Y acá ponemos bienes personales. Es más fácil para que ustedes estudien. Bienes personales. Bien. Hacemos un versito acá. Entonces vamos poniendo uno por uno y lo vamos a analizar. Ponemos este primero. Departamento que tiene afectado alquiler.
Y en ganancia tenemos que aplicar la 25-27, que dice que si fue adquirido antes del 31 del 12 del 45, bueno, no sé para qué esto, pero así, 1945 se evalúa por su valor fiscal. Ya le ponemos acento. Por su valor fiscal. Adquirido después de esa fecha, valor de adquisición, más gastos necesarios. Ahí, esto es, recuerden que esto yo lo saco de la 25-27, que era la resolución, y yo le decía a ustedes que era como el método del congelado, porque siempre queda a ese valor, no se lo toca más. ¿Sí? Bien, ahí está. Entonces ahí tenemos departamento. Después, ahí está. Bien. Ahora vamos en bienes personales, habíamos dicho. Valor residual actualizado versus, me apuro, termino demorando más. Actualizado versus valor fiscal. Recuerden que el valor fiscal es el valor que se considera para pagar el impuesto inmobiliario al 31 del 12. Se imputa el mayor. No hay tiempo para que ustedes pongan después si el valor de plaza es menor que el mayor, se declara ese. Ustedes dijeron ahí nomás. Ahí está bien. Bueno, ahí tenemos cómo se evalúa en uno y cómo se evalúa el otro. De paso van viendo ustedes. Después el segundo dice departamento de veraneo en Punta del Este. Ese es un bien del exterior. El bien del exterior en la 25-27 dice que se evalúa igual que los bienes del país, pero yo no tengo el valor fiscal porque el bien del exterior, la evaluación fiscal no la tengo porque yo estoy acá en el país. Directamente va a ser esto, esto. Valor de adquisición más gasto necesario. Esa es la forma. Valor de adquisición más gasto necesario. Y en bienes personales es valor de plaza al 31 del 12. O sea, lo mejor para evaluar los autos del país, los autos del exterior, digo, los bienes del exterior, que es valor de plaza al 31 del 12, ahí dice que se toma la cotización del dólar según Banco Nación, tipo comprador, al 31 del 12. Pero ahí no nos pide directamente cómo se evalúa. Valor de plaza del 31 del 12, valor de adquisición. Después dice crédito por préstamo que realizó un tercero mediante un contrato de mutuo. Por ejemplo, los intereses del contrato de mutuo es que un acuerdo donde no hay, se fija condiciones, todo lo que sea crédito, ustedes, para ser más fácil, todo lo que sea crédito, ustedes van a poner acá, que es, en el caso ahí sí coinciden, porque el crédito, si bien yo aquí aplico el método del congelado, recuerden que acá va a ser eso que hablábamos, que ayer justamente decíamos de que era crédito por un préstamo realizado a un tercero, si es crédito vencido, acá no, directamente se declara el saldo, saldo al 31 del 12, en eso es parecido.
porque no hay como, yo no sé cuánto me debe, recuerden que ambos, tanto la evaluación del impuesto a la ganancia como la evaluación de bienes personales, siempre se hace al 31 del 12. Aunque ya vamos revisando igual. Porque no es lo mismo que el plazo fijo, recuerden que hablamos ayer de eso. Y el último, que nos dice objeto de personal hoy. Este lo vimos ayer, no sé si se acuerdan, en la pregunta de Ale también, que decía así, acá lo ponemos, que decíamos acá al costo en bienes en ganancias. Y en bienes personales habíamos puesto que, a ver, se declara, acá lo voy a poner ya como para la parte práctica, es más fácil. Se declara el mayor entre o si se imputa el mayor, así vamos a poner, se imputa el mayor entre el declarado por el contribuyente y el 5%, el 5% del total de los bienes del país más inmueble del exterior, más inmueble, recuerden que objeto del hogar yo les explicaba que son todos los bienes que uno tiene dentro de la casa, la cama, el tele, la pava eléctrica, como decía yo. Cambia acá el costo, yo con la factura demuestro dicho objeto del personal y del hogar. Y acá sí. Bueno, y esos son los 4 bienes que nos pedía acá, ¿eh? Dice, como el departamento viene afectado a alquiler, departamento de veraneo que tiene en Punta del Este, crédito por un préstamo que se realiza a un tercero y objetos personales. También, este es más nuevo, este no. Yo creería que si llegara a tomar esto, de cómo se evalúa comparando, va a ser este, no el otro, que mañana se lo voy a mostrar, que es más viejo, digamos, este es más nuevo. Es decir, en cuanto a esa pregunta de comparar la evaluación entre bienes personales y ganancias. Y acá, fíjense, siempre estamos en bienes personales. Voy a pasar a explicarle algo que también está pendiente, ya como ven, queda esa, y quedan estas, que aquí hay unas cuantas más, que igual yo para la mañana la voy a tener completa toda, no se preocupen, ¿no? Y teóricamente están todas las bienes personales que pueden llegar a tomar, estarían resueltas. Vemos hasta acá, hasta cuál llegamos, la otra ya se la paso yo resuelta. Dice, indique cuál es el mínimo no imponible, si es que lo hay. Yo le había comentado a ustedes que había 2 mínimos no imponibles en bienes personales. Uno es el mínimo no imponible especial para la casa habitación. Y el otro que dijimos nosotros es el mínimo no imponible que para el resto de los bienes del activo de la persona en el país, recuerden. No tienen bienes personales, no tienen el mínimo no imponible los bienes del exterior. ¿Y saben qué? Todavía no les dije qué pasaba si yo tengo bienes, qué pasa si yo tengo, me estoy confundiendo, acá tengo un montón de cosas, ahí está. ¿Qué pasa si yo tengo bienes, soy del exterior y tengo bienes en el país? Ahora les cuento. Entonces veamos,
Dice, recuerden la pregunta, indique cuál es el mínimo no imponible, si es que lo hay, que se debe considerar en las siguientes situaciones. Persona humana residente en el país por los bienes que tiene en el país. Entonces dijimos, ¿cuál es el mínimo no imponible si es que lo hay? Por ejemplo, acá tengo que decir de que si existe mínimo no imponible para los bienes del país. Lo que me llama la atención es que pregunta cuál es, y bueno, la verdad que yo nunca lo estudié de memoria eso, porque nunca lo pedían, pero vamos a ponerlo al valor y Luis, después, ¿sí? suponete que si yo ahí le digo, bueno, el mínimo disponible bien, el cual está reglamentado por la normativa y que aproximadamente es 451.000 pesos. ¿Está mal? No, está bien, pero ese es el que vos me acabas de decir, es de ganancia, es este bien personal. Cierto, cierto, perfecto, perfecto, listo. Pero sí estaría, incluso vos podés 17 decir, millones 300 mil pesos es para ya no, ahora es 27 millones, ya lo ponemos. 100 mil aproximadamente y después 136 millones 700. Claro, aproximadamente, exacto. Y si no, también le podés decir, usando las palabras tuyas, ya te digo cómo, acá le ponemos, si existe, y es de, entonces, y es de, y ahí yo le voy a poner el importe acá, pero ya vamos a buscar una variante, ¿sí? Este, 27 millones, 377.000, ese sería exacto, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo podemos contestar acá? Decir, como estaba diciendo vos, decir, si existe mínimo disponible, pero viene el país. Está determinado por la normativa, yo puedo poner así, mira. Está determinado por la normativa y se ajusta en forma anual. En forma anual. Y por la duda, y le pongo si alguien quiere decirlo, sería para el periodo. Esta sería la respuesta muy completa, por supuesto. Periodo 2023 es de, porque sería el periodo que venció, ¿no es cierto? 27 millones 408, así sería el resultado. Si no, aproximadamente 27 millones 400 mil pesos, por ejemplo. También podría contestarlo así. Ahí está. Este es el primero. Bien. Este es el primero. Vamos al segundo. Nos dice, saquemos la flechita esa. Persona humana residente del país por los bienes que tiene en el exterior. Y ahí ponemos de que no tiene mínimo disponible. Mínimo disponible. Listo. Esa es la respuesta. Bueno, no tiene mínimo disponible. Vamos a la otra. Sociedad anónima en su carácter de responsable sustituto. Lo mismo. No tiene mínimo no imponible. Y el último dice, persona humana residente en el exterior por el inmueble que tiene el país. Ese sí les tengo que explicar. Este es el que yo les quiero explicar ahora. Decimos, no tiene igual mínimo no imponible, sí tiene límite de no gravabilidad. Yo creo que si le expliqué igual, se lo vuelvo a explicar, no hay problema. Lo vuelvo a explicar esto. O sea, no tiene mínimo no imponible, sí tiene límite de no gravabilidad. Y ya le voy a poner el importe también, pero ahora voy a salir un ratito de acá, vamos a ir aquí al chat y yo le voy a explicar la diferencia entre esos dos. Vamos a poner acá que mínimo no imponible, de vuelta, mínimo no imponible,
Ya les pongo. Para cualquier situación, no solo para bienes personales. A ver, ahí dice, mínimo no imponible, es un monto sobre el que no se paga impuesto. Si el monto considerado es mayor, se paga impuesto por el excedente. Recién vimos que era 25.377.000. Si el total de mi bienes es 50 millones, yo pago por la diferencia entre los 50 millones y los 25. En cambio, el límite de no gravabilidad como me gustaría que le pregunten a cualquiera de esos dos profesores que tienen ustedes si puede explicar la diferencia entre estos dos, que le dé un concepto, no les saldría. Límite de no gravabilidad. Este es concepto mío, hermano, no lo saqué en ningún lado. Miren, ahí está. El límite de no gravabilidad es un monto sobre el que no se paga impuesto. Si el monto considerado es mayor, se paga impuesto sobre el total. O sea, no les resto. Esa es la diferencia. Ahora les muestro. Esperen que lo vean porque como les digo, yo no lo... Como cuando no lo pedía nunca, pero este es cortito, un valor más chico. Ya les muestro, ya les comento. A ver. Ya lo encuentro, acá está, pago por el país, exterior. Ahí está. Estoy buscando el de bienes personales, pero es un monto nomás, yo se lo pongo ahí. No hace falta que me muestre eso. Está ahí donde me quedó, donde me quise. Ya vaya. Ahí está, 220.460. Ya lo tengo, ya estoy con ustedes ahora. Límite, sí tiene un límite de, miren lo que es muy gracioso, 20.460. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, la persona humana residente en el exterior tiene un inmueble en el país, si ese inmueble vale hasta 20.460 pesos, no paga el impuesto. Pero si el inmueble vale más de 20.460, supongamos 10 millones, paga sobre los 10 millones. Esa es la diferencia. O sea, el mínimo no imponible se resta y yo pago sobre el excedente. En cambio, el límite de no gravabilidad, si yo lo supero, pago por todo lo que tengo. No es que le resto eso. Antes existía el límite de no gravabilidad, ahora existe el mínimo no imponible en bienes personales del país. ¿Sí? Ahí está ese para que vean la diferencia entre uno y otro. Bien. Dice, ¿qué diferencia puede señalar? Sí. En el caso de la moneda digital es lo mismo también. Si superan los 450.000 pesos es por todo, y si es menos, Ese era en ganancias. en ganancia, exacto, pero en moneda de moneda Y digital. acá sí sería lo mismo. Exactamente. Pero acá, ya que me han sacado las monedas digitales,
si preguntan acá, ¿qué pasa con las monedas digitales? Y en el módulo nuevo, el de este año, que yo no lo puse porque recién lo encontré ahora, me puse a leer las monedas digitales, después le busqué en internet también para ampliar, justo, mire, monedas digitales. Dice, ¿está grabado o no está grabado en bienes personales? Resulta que el problema era porque las monedas digitales son un inmaterial. Es como dice, bueno, si los bienes inmateriales están exentos en bienes personales, la moneda digital debería estar exenta porque es un bien inmaterial. Pero resulta que también la moneda digital es un activo financiero, porque él tiene liquidez. Entonces, entre las dos, por supuesto, primó de que es un activo financiero. Entonces, las monedas digitales están grabadas. ¿Por qué? Porque son un activo financiero en bienes personales. Me he hecho acordar. Igual ahí aparece después en la preguntita. Sí, así sería lo mismo. Bien, vamos a esta preguntita. Dice, bienes personales. ¿Qué diferencia puede señalar? Profe, Sí, no está no estoy compartiendo. compartiendo. Ahora lo pongo. Gracias. Gracias, gracias. Uy, ya empezó a fallar la compartida. Espera un ratito. Ya. Final de 10 personas. Veamos. Ahí sí, ¿no? ¿Se ve? Sí, Ahí está, bueno. Dice, ¿qué diferencia puede señalar respecto a cómo están alcanzados por el impuesto los bienes que una persona humana posee en el país y en el exterior? ¿Qué diferencia, digamos? Entonces, cuando a ustedes le digan qué diferencia, ustedes directamente ponen los bienes del país, se evalúan, pueden poner así, se evalúan en forma diferente a los bienes del exterior. Creo que era mejor. Después la otra es que o sea, la alícuota para determinar el impuesto para bienes del país, ¿se acuerdan que es la tabla 1? Y para los bienes del exterior, es la tabla 2. Después recuerden que la otra diferencia sería de que en los bienes del país se aplica mínimo no imponible y en los bienes del exterior no se aplica o no tiene, pueden poner igual ahí tenemos, entonces ponemos como, para ver, pongamos numerito, tenemos una, tenemos dos y tenemos tres diferencias, suficiente, generalmente piden tres para todo. Si comenzamos a buscar, puede ser que ya habría que, si no ya empezamos por ejemplo, a nadie le pregunta cómo se calcula el impuesto, ¿no? O sea, esa es otra cosa, pero ahí ya tenemos. Entonces, viene el país, la alícuota y el mínimo imponible y en el bien exterior no se aplica bien. Recuerden que el límite de no gravabilidad es para el sujeto del exterior. Acá estamos hablando de una persona humana del país. O sea que hay mínimo imponible y no hay mínimo imponible.
Ahí está. Luis, Sí, sí, te escucho. con respecto a mencionar las tablas, no hace falta, ¿no? Saber alícuotas No, ni no, no. importes. Lo único que tenés que Ah, saber es que es bueno. progresiva. No, no, no. ¿Qué te va a poner a estudiar eso? Ah, bueno. Lo único que tenés No, que no, saber un montón. es que la Sí. tabla 1 y la tabla 2 son progresivas. A mayor Bueno, base perfecto. disponible, mayor tasa. Nada más. Bueno, excelente. Gracias, Luis. Bueno, dice, indique el importe a declarar en concepto de objeto personal y del hogar para el impuesto sobre los bienes personales 2020. No, eso es viejo. Ponemos 2000, ahora si le preguntaran esto, le van a preguntar 2023, pues estamos en 2024. Y ahí contestamos lo mismo que pusimos hace un rato, o sea, cómo se determina, o lo que pusimos incluso cuando hablamos cuando le pusimos ayer a Ale, a ver, yo se lo voy a la pregunta de Ale, eso ustedes lo tienen también en el apunte, cuando habla de los objetos personales, ahí está la evaluación. Este apunte recuerden que tiene menos hojitas, pero bueno, pueden verlo también de ahí, cualquier cosa me preguntan. No sé, acá en mi casa la de 16 hoy, ¿no? Falta poquito. ¿A dónde estamos? Sí, el miércoles que viene. Claro, falta nada. No falta nada. Hay que, hay que ponerse a leer, leer y leer. Y después, bueno, cuando quiera memorizar algo, ya semana que viene, primero habría que leer un poquito. Yo le voy a volver a poner lo mismo que le pusimos al de Ale ayer, porque ahí está como pregunta exclusiva eso. También pueden poner la que yo les puse hace un ratito cuando decía cómo se evalúa, ¿no? Y bueno, vamos afando acá. Esta sería la precisa, la completa, todo, que dice, ya lo voy a mostrar yo la que le estoy diciendo que también podrían poner, se evalúa, sacamos esto, se evalúan al costo con exclusión del objeto de arte y colección de antigüedades, este monto puede ser inferior al que resulte aplicar el 5% sobre la suma del valor total de los bienes grabados situados en el país y el valor de impuestos de inmuebles situados en el exterior. Y 7, la cortita, que también sirve. Pusimos acá, se imputa el mayor entre el declarado por el contribuyente y el 5% del total del bien del país más inmueble del exterior. Está perfecto también. Esta es la versión más rápida y esta sería la muy completa, digamos, que tenemos acá. Pero las dos sirven, por supuesto. Pongamos, eso me cambia la letra, pongamos para que quede parejito. Ahí está. Bien. Y tenemos tiempo para una más. Dice, ¿en qué caso una sociedad simple, antiguamente llamada sociedad de hecho, puede ser responsable sustituto del impuesto a los bienes personales? Acá usted tiene que elegir ¿En qué caso? Dice, cuando tenga un objeto comercial, en ningún caso, a partir de la reforma, todas las sociedades simples son responsables del sustituto de bienes personales. Esta es otra forma que tomó un examen donde ponía opciones para que usted elija. Dice, ¿en qué caso una sociedad simple, antigua sociedad de hecho, puede ser responsable del sustituto? En todos los casos. Antes, no. Antes eran unos casos sí y otros casos no, pero no viene al caso, siendo redundante, explicarle porque eso ya no rige. Pero la sociedad simple, no importa si tiene objeto comercial o si tiene objeto civil, nada. Siempre va a ser responsable del sustituto. En ningún caso, no, siempre. ¿Y a partir de cuándo? A partir de que se reformó el Código Civil y Comercial, todas las sociedades simples son responsables de sustituto. Antes solamente eran responsables de sustituto las que tenían objeto comercial, pero ahora en la actualidad todas pueden ser responsables de sustituto. ¿Entienden? Por eso ahí sería la correcta esta. Acá tenemos otra con opciones, también la hacemos. ¿Cómo se evalúa para la declaración jurada de bienes personales, periodo 2024? Porque esta la tomó en el 2020. Un inmueble destinado a alquiler adquirido a partir del 1 del 1 del 18. Recuerden, bienes personales, no estamos en ganancia. Y si el valor residual actualizado se lo compara con la evaluación fiscal al cierre del ejercicio y se toma el mayor.
Al valor residual se lo compara con la evaluación fiscal y se toma el mayor. Al valor residual se lo compara con la evaluación fiscal actualizado por el IPC. Ve acá, está mal. Acá cayó en la trampa la persona que resolvió esto, porque esto está mal. Ya le explico por qué. Está bueno que veamos esta porque vamos a poner con esta negrita. Porque recuerden que no se aplica la actualización por inflación en la bienes personales. Bienes personales se actualizó hasta el año 92. Entonces acá cayó en la trampa porque la correcta era una que dice al valor residual actualizado se lo compara con el valor fiscal al cierre y se toma el mayor. Esa era la correcta, no ponen con rojito como tenían ellos acá. Porque esta, no, porque no sea, la actualización esta que estamos hablando acá, ¿dónde está? Al valor residual se lo compara con la evaluación fiscal de los actualizados y se liquida. Diciembre del ejercicio que se liquida. Ah, no, esta no. Perdón, retiro lo dicho. Esto a ustedes no le enseñan, pero toma, está bien esta. Le explico por qué. Esto Falco lo toma en los finales prácticos de Tucumán, ustedes no, pero en realidad esto es lo más correcto que hay, pero a esto no le enseñan a ustedes, no sé por qué apareció acá. Al valor fiscal, residual se lo compara con la evaluación fiscal, atención, el 12, actualiza, lo que se actualiza es la evaluación fiscal, pero no le voy a detallar mucho, que no se vayan a confundir. No creo que aparezca, no sé qué hace esta acá, pero esta se la debe haber puesto de malo, porque esta es la correcta, pero la que ellos te enseñan es esta. No es de terror. Bueno, miren, si les llega a aparecer esto que no creo, recuerden, es la evaluación fiscal, atención, el 12/17 actualizada por el IPC. No se actualiza el valor residual nunca. Sí se actualiza la evaluación fiscal, pero eso, vuelvo a decirle, a ustedes no le toman. Sí toma, a le enseñó eso, pero no sé si no lo tomó en el parcial. Sí le dio un ejercicio a los chicos que después se lo tuve que explicar yo, pero así sería. Está bien, esta era correcta si nos llegara a aparecer, pero la que ustedes manejan es esta. Ay, Dios. Pues ya está ahí, no se la voy a borrar, pero ya está ahí. Bueno, y hasta acá, déjenme que lo guarde, si no me voy a olvidar. Después se pierde todo. Sí, perdón, entonces el valor residual, el que se actualiza No, el del valor fiscal se 94 actualiza. sería. No, hasta el 92. No se aplica el Ah, ajuste por inflación. claro, el ajuste por inflaciones. Bien, bien. No se aplica en bienes personales el ajuste por inflación. Por eso aquí habla de Claro, actualización. solamente la actualización, el índice de actualización. Sí, sí, sí. No, hasta el año 92 nada más. Hasta el año 92. Acá lo que dice que se actualiza es la evaluación fiscal de este. El valor Claro, residual que confunde, 92. sí, que confunde, sí. Por Lo eso que te pasa que cuando siempre hablábamos del valor residual actualizado, Luis lo dijo varias veces, se refiere a actualizado, pero hasta el año 92. O sea, nada más. normalmente la respuesta nuestra es valor residual actualizado, pero cuando Claro. nosotros decimos actualizado Versus nos el valor referimos. fiscal al 31 al 12. Listo. Claro, Y sí, 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 gracias. bien. Pero no se la voy a borrar, lo voy a dejar por la duda. Bueno, y hasta ahí, llegamos, ya nos quedan, fíjense, en una, dos, tres, que yo la voy a revisar, la voy a armar. Ahí está nada más. Nos quedó uno solo. Y después vuelvo a decirle lo de los tres finales, eso, que no falta ver. Y la verdad, si ustedes se ponen a ver, hemos visto un montón de cosas y es increíble, pero no se termina de ver. Porque les vuelvo a decir, el cambio grande se produjo a fines del 2017 con Macri, no me deja abrir la cámara. Él fue el que hizo los grandes cambios. Y después nadie más los corrigió, por supuesto. Y tampoco este gobierno, nada, le agarró a ustedes un impuesto a la ganancia mucho más grande que lo que era en el 2017.
Bueno, entonces nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Igual, si yo le voy a entregar todo listo, si en un caso no llega a alcanzarse a ver todo, igual usted lo va a tener para estudiarlo. Bien. Gracias por grabar, Marisa, nos estamos viendo. Chao, hasta mañana. De nada, chao, hasta Chao, mañana. Luis. Chao, Gracias. Luis. Estén bien.